El 11 de septiembre de 1973, Chile sufrió un quiebre en su institucionalidad. Un golpe de Estado derrota al presidente electo, Salvador Allende, marcando el inicio de una de las etapas más crudas de la historia de nuestro país. La violación a los derechos humanos de una dictadura que duró hasta 1989 fue lo que marcó los años más oscuros de nuestra historia. En este ciclo de entrevistas nosotros vamos a conversar con personas que lo vivieron desde su propia piel. Vamos a conversar, y repito, en primera persona con quienes vivieron la etapa más dura de nuestra historia. En la conmemoración de los 50 años del golpe, un ciclo de entrevistas de Longino TV para comenzar a comprender, para enterarnos de lo que fue pasando en estos últimos años. Son 50 años del golpe militar que ocurrió en Chile y que marcó nuestra etapa oscura. Conversaremos en primera persona con quienes lo vivieron y que nos van a contar su propia historia. Luego del golpe de Estado de 1973 y teniendo como base ideológica la doctrina de seguridad nacional, se implementó en el país un Estado represivo que tuvo por objetivo eliminar cualquier amenaza al nuevo orden establecido y así castigar a simpatizantes y dirigentes del gobierno del presidente Salvador Allende. Detenciones ilegales, torturas, asesinatos y el exilio fueron, entre otras, medidas de fuerza y herramientas usadas por quienes ostentaban el gobierno. Desde entonces, se llevó a cabo en Chile una política sistemática de violación a los derechos humanos, a través de las gobernantes Fuerzas Armadas y Carabineros que dispusieron de diversos lugares para concretar sus sistemáticos abusos. Hace 50 años, el puerto de Pisagua, histórico puerto salitrero, se convirtió una vez más en su historia en campo de concentraciones. Este camino, hoy día asfaltado, en aquel tiempo era de tierra y calaminas. Allí albergaron a chilenos, chilenas, que por pensar distinto estuvieron detenidos, presos, en Pisagua. Uno de los sitios más emblemáticos de la represión de esos años fue el puerto de Pisagua. Esta localidad, una vez más, por sus condiciones naturales, fue convertido en prisión política. Pisagua ya había sido utilizado como escenario de castigo contra prisioneros políticos durante los gobiernos de Gabriel González Videla, entre los años 1947 y 48, y durante el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, entre 1952 y 1958. Por su ubicación geográfica, este pueblo aislado, costero y rodeado por el desierto, cumplía con la pretensión estratégica de ocultar estas políticas de horror. Se dice que el 18 de septiembre de 1973 desembarcaron del mercante Maipo los primeros 50 prisioneros provenientes desde Valparaíso. Durante la dictadura militar, Pisagua albergaría en total más de 800 prisioneros, de los cuales 24 habrían sido ejecutados. La escuela de Pisagua, que fue el lugar donde funcionó la Fiscalía Militar y donde se realizaron los consejos de guerra de los años 1973 y 1974, pasaron muchos de estos prisioneros que fueron ejecutados y enterrados ilegalmente, sin entregar información a sus familiares sobre el destino de los detenidos. Durante todo el proceso de búsqueda de las y los desaparecidos y las constantes demandas de justicia, con la información proporcionada por testigos de las ejecuciones, dio pistas suficientes para que la Vicaría de la Solidaridad presentara ante el juzgado de Pozo Almonte una denuncia por inhumación ilegal el 31 de mayo de 1990. Al día siguiente, el magistrado Nelson Muñoz se constituyó en el lugar. 2 días después, hallaron la fosa con 21 cuerpos de prisioneros políticos. La sal del desierto conservó los cuerpos.
con sus ropas y con los amarres y vendas con que fueron fusilados. Las claras muestras de los impactos de bala acusaron a los mandos militares de la época. La memoria, el reconocimiento, el recuerdo de una época que nos marcó a todos, incluso después de 100 años, nos permite pensar en la importancia de la promoción y protección de los derechos humanos. Los noticieros de la época se hicieron eco de esta brutal noticia. Mario Vergara, quien por esos años hacía de corresponsal para el diario de Cooperativa, informaba a Chile de este macabro hallazgo. Urgente. El diario de Cooperativa está llamando. Restos humanos fueron encontrados por un grupo de voluntarios en Pisagua, localidad distante 120 kilómetros al norte de Iquique. Se trata de 2 cadáveres que están envueltos en sacos de arpillera, con las manos atadas y los ojos vendados. Ante esta situación, el juez de Pozo Almonte, Nelson Muñoz Morales, acompañado de un secretario y una actuaria, además de carabineros y detectives de la Brigada de Homicidios, se constituyeron en el sitio del suceso para iniciar el procedimiento de exhumación. Según fuentes de derechos humanos, en el norte de Chile se busca alrededor de un centenar de desaparecidos tras el golpe militar del año 1973, encabezado por el general Augusto Pinochet. Para el diario de Cooperativa informó el corresponsal Mario Vergara. Bueno, en primer lugar hay que señalar que esta fosa no fue encontrada por indicaciones que daban algunas personas, muchas personas que llegaban a la radio a pedir ayuda para buscar a sus familiares. Y había un médico que vino de Valparaíso, que era prisionero, que era el encargado de verificar la muerte de los fusilados. Tampoco nos llevó a la playa, estuvo ahí picando, trabajando en la orilla de la playa con un equipo de 10 personas, conducido por el arqueólogo Olaf Olmos. Entonces, mientras tanto, el camarógrafo Fernando Muñoz grababa todo el procedimiento que estaba haciendo allá arriba en una loma, como a 40-50 metros acá, y mientras tanto el arqueólogo estaba acá buscando puntos distintos para encontrar algo. El camarógrafo ve, advierte un desprendimiento de tierra acá en esta parte de la fosa, un cuadrado, que como que se hundió la tierra un poquito. Entonces ahí, sin tener la certeza aún, le dice: hola, algo hay ahí, porque he hecho mitad. Y bueno, viene con el chut y comienza a excavar acá. Estaba hablando un terreno al medio y por el lado duro. Y ahí dijo: muchachos, acá hay que buscar, pues, sin tener certeza. Y llama a todo el equipo de paleros arriba a trabajar acá, a tirar pares allí. Y ya el día primero fue en falso, no hubo respuesta a nada, ni resultado. Al día siguiente volvimos, el día 2, seguimos trabajando acá, y cuando se estaba a la altura de la rodilla, hundido más o menos, a la puerta de la pala, aparece un bulto, el primer bulto. Este bulto estaba envuelto en una arpillera, desde la cabeza hacia abajo y los pies de arriba y envuelto, y correspondía a un bulto, a una persona. Nosotros, de acuerdo a la ley, no podíamos meternos en abrir, examinar este juez por tema de la ley. Así que se avisó al juez de Pozo Almonte, que es de esta jurisdicción, y él bajó con carabinero y con su tribunal, una secretaria y un actuario. Se enteraron en el costado allá y comenzaron el procedimiento de interrogatorio. A mí fue el primero que me interrogaron. Entonces, el juez nombró perito ad hoc al arqueólogo: usted es perito ad hoc acá en terreno, y yo lo nombro. ¿Correcto? Entonces dijo: ábrame el saco. Abrió el saco con una carta pluma, abrió las tapas hacia el lado y aparece un cuerpo de una persona con las manos atadas de la muñeca, con una franja blanca acá, un disco acá, y evidentes perforaciones de metralla en el lado derecho. Entonces comienza, dijo: ya, entonces sigamos buscando, y aparece otro saco más, y otro. Y avanzaba la hora, ya era tarde, el juez dijo: vamos a tener que continuar mañana porque esto hay que enviarlo al servicio médico legal para la identificación científica. En esta parte, entre los padres había un joven que era hijo de un abogado que había sido fusilado acá, en Pisagua. Ese joven formaba parte del equipo de voluntarios para tirar palas.
Y cuando se descubre uno de los cuerpos ensacado y se abre, el joven dice, es mi papá. Y el abuelo queda mirando, ¿cómo? ¿Por qué crees que te dijo que es tu papá? Le dijo, mire la cabellera. ¿Qué tiene la cabellera? Mi papá usaba melena tipo Beatle, porque era joven. Pero además dijo, mire la chaleca, esa fue la que hizo mi mamá cuando estaba preso en el regimiento de telecomunicaciones, antes que nos vayan a pagar, le pasó a dejar una chaleca. Y dijo, entonces puede saber, hijo, estas cosas pasan por un procedimiento de identificación científica en el servicio médico local. La vamos a llevar para allá y vamos a verificar si es o no. Y así comenzó el proceso, se quedó varios días, se retiran todos los cuerpos, se ensacan, y después ordena, se van a identificar en el servicio médico legal. A todo esto ordenó sitiar todo el círculo, el perímetro con carabineros para que no entrara nadie. Hasta ese momento la única persona identificada había sido este que identificó el niño que identificó a su papá, que era abogado del Consejo de Defensa del Estado. Se cumplen al final, el periodo se cumplió con 19 cuerpos extraídos en la tierra acá, 19 cuerpos todos enteros, los cuerpos estaban deshidratados obviamente y estaban enteros, la piel impecable. Mario, ¿cómo lo ves hoy día? Estamos a puertas de se cumple 50 años, medio siglo del golpe de Estado. Este hallazgo fue importante para la historia, para la gente. ¿Cómo lo vives tú, que fuiste parte de ese en primer lugar, a mí me cupo la participación esencialmente yo era corresponsal de Radio Cooperativa. Informábamos todos los días al llegar a Iquique de lo que estaba aconteciendo. Y Radio Cooperativa emitía extras comunicados cada media hora, más 4 informativos a las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 7 de la tarde y a las 24 horas. Más los extras, porque cada extra era cuando acaba de aparecer otro cuerpo más en Pisagua, ya van 3. Más tarde o mañana ya van 4. No se sabe cuántos son los cuerpos, se estima que se buscan 100 personas a lo menos desaparecidas. Y así transcurrió todo eso, ese sistema de trabajo que hicimos nosotros, que el juez no nos impidió hacerlo, concluyó con que se desató una expectación nacional y mundial. Fue una noticia nacional, fue una noticia mundial. Mundial, porque el gobierno recién democrático había asumido en marzo, el 10. Y nosotros encontramos esto en junio 2, o sea, 3 meses después. Pero la gente lo que no sabe es que nosotros buscamos con Fernando 8 meses antes acá, e incluso acampamos allá un año antes, cerca de la tumba, acampamos ahí, porque buscábamos por nuestra cuenta. Ojo, aquí el gobierno de esa época no puso ninguna ayuda prestó. Esto fue de particulares, civiles, los de la radio Iquique. El nombre, para mi punto de vista, el nombre clave fue Fernando Muñoz, que puso sus 2 vehículos para trasladar los paleros ida y vuelta en el día, herramientas de trabajo, porque el juez no tenía nada. Pero después que se paran al juez, para completar un poco más allá el cuento, se paran al juez de investigación, nombran un ministro en visita, el ministro en visita dijo, se suspende la vocación en Pisagua. Y estuvo cerrado como una semana. Pero ¿qué pasó? Que el ministro en visita tampoco tenía vehículos, no tenía gente, no tenía peritos, no tenía colaboradores, nada. Tuvo que recurrir a los mismos equipos y pedir colaboración. Después de eso, como ya no encontró más gente, el juez cerró definitivamente la causa, derivó la carpeta investigativa a la Fiscalía Militar. Y luego nos llaman a declarar a mí y a Fernando. El ministro de visita me interrogó muy duramente, me dijo que con qué razón yo estaba informando a Santiago de lo que estaba pasando. Y yo le dije, trabajo en una emisora. ¿Y quién les dio indicio de esto? ¿Quién les paga? ¿Quién financia? Así, pregunta de ese tipo. Entonces, si nosotros somos una emisora tiene un departamento de prensa, eso somos nosotros. Nosotros estamos cooperando con la justicia para que si usted quiere meterme preso, hágalo. Lo mismo le hizo a Fernando Muñoz. Usted fue el que la estuvo grabando, yo estuve grabando. Sí. ¿Y por qué? ¿A quién le envió eso? ¿Quién lo autorizó? Estaba duro el ministro Hernán Sánchez Marré, se llama, ¿cómo se llama? No sé. Y eso terminó ahí finalmente. Después vino la sepultación de los restos, que fue conmoción pública en Iquique. La gente se espoló al entierro, al paso del cortejo, desde la catedral hasta el cementerio Tere.
Y de ahí entonces ya duró un poco más la búsqueda y no hubo más, menos ayuda, no hubo ayuda. Eso es. ¿Cómo lo sientes hoy día tú, desde tu mirada? Yo siento primero una terrible pena por haber encontrado a estas personas fusiladas, pero siento una gran satisfacción de que como medio de comunicación, de radio, fuimos capaces de despertar la conciencia nacional, porque nunca se ha visto la historia periodística acá, por lo menos en la región de Tarapacá, de que hayan personas que sin ser periodistas, como en mi caso, yo no soy periodista titulado, fuimos capaces de encontrar esto y informar más encima, arriesgando cualquier cosa, porque un juez podía meterte preso. Entonces destapó la olla, acá llegaron gente de Alemania, Francia, España e Italia, corresponsales de canales de televisión. Cuando retiró los carabineros, entraron en patota buscando información para grabar esto. Tal fue la conmoción mundial que produjo el hallazgo de la fosa de Pisagua. Y se ve esencialmente a la disposición del juez Nelson Muñoz Morales, que nos permitió trabajar, informar, sin restricciones, sin prohibición. Y se debe a la voluntad de Fernando Muñoz, dueño de Radio Iquique, que puso su vehículo y que empezamos a buscar 10 meses antes esta luna. Muchas gracias. En junio del año 1990, esta localidad de Pisagua, en la región de Tarapacá, fue noticia mundial. ¿Por qué? Por un hecho maquiavélico. A mi espalda, la fosa común de Pisagua, donde se encontraron 19 cuerpos de en ese momento detenidos, desaparecidos de la dictadura. 19 cuerpos de personas que fueron fusiladas en consejos de guerra armados. Son 19 cuerpos de chilenos que, atados de pie y manos y vendados, se encontraron con impactos de metralla en estos fusilamientos. Fueron 19 cuerpos que se encontraron después de mucho tiempo de buscar aquí, en Pisagua. Mi nombre es Demetrio Samson Trujillo, hijo de José Samson Ocaranza, fusilado el 30 de octubre del 73 acá en el campamento de prisioneros de Pisagua, y su cuerpo hasta el día de hoy no ha sido hallado junto al de sus compañeros ejecutados el mismo día. Desde la mirada del hijo, desde la mirada de futuro, de pasado, de recuerdo, ¿cómo se hace para seguir avanzando en una vida cuando hace 50 años perdiste a tu padre? Ha sido un camino con altos y bajos, con ciclos de rabia, con ciclos de pena, con ciclos de dolor, con ira, que al final uno los maneja, los controla y los va manteniendo en un baúlcito guardado bajo 7 llaves, hasta que momentos como este nos devuelven esos momentos, esos sentimientos que ojalá nunca lo hubiera tenido que vivir, y tampoco se lo deseo a nadie que lo hubiera tenido que pasar. Estar acá y recién hace un rato leíste unas cartas, unas líneas de tu padre. Te conmueve mucho, te quiebra. ¿Qué se puede pensar? Disculpa que lo pregunte de esa manera, quizás tan cruda, pero ¿qué se hace? ¿Cómo se lleva? Me reconcilié con Pisagua. Durante muchos años no me quería venir a esta caleta, y a través de mi trabajo me reconcilié, conocí a mucha gente que hoy día vive, hace patria acá realmente, y empecé a darle un valor distinto y mucho mejor a la caleta, y creo que hoy día es un testimonio, es una caleta viva que tiene que perdurar por siempre para que la memoria se mantenga y nuestros hijos, nuestros nietos puedan aprender de lo que realmente pasó, pero no con un fin de ensañamiento ni de venganza, sino que simplemente con un fin de que no vuelva nunca más a suceder un golpe de Estado, y menos también la ejecución
o desaparición forzada de personas solamente por pensar distinto. Y hoy día vengo para Pisagua solamente para recordar a mi papá y rendirle mi pequeño homenaje y sentirme orgulloso. Orgulloso y emocionado. Sí. ¿Qué se siente estar aquí? Tu padre estuvo aquí hace 50 años. ¿Lo sientes? ¿Lo vives? Hoy día, 50 años, lo único que lamento es no haber estado con él en estos momentos y estar acá lo siento. Siento su presencia, siento su compañía, como le he sentido toda mi vida y mi crecimiento. He sentido su ángel a mi lado. Y estar acá es compartir un poco lo cruel que tuvo que pasar antes de ser ejecutado. Esta era la celda. Las duchas, baños, lavaderos, escala para subir al segundo piso, tercer piso, celda de más o menos para 30 personas cada una, catacumba que ahí en ese pequeño espacio se tenían a veces hasta 12 personas, se daba vuelta uno, se tenían que dar vuelta a todos, entre ellos yo también. Ahí se sitúa a la gente que pasaba el Consejo de Guerra y que la iban a ejecutar. Mario, una cosa no menor. Aquí teníamos una reja, esta que está aquí, y esta otra reja. Y nosotros estábamos... Entonces, cuando estas cadenas, que eran varias cadenas, se abrían... Sonaban, ya sabía que iba a y pasar. algo va a pasar. Fui yo. Cuando yo dije, yo voy por Norberto Cañas Caña, el oficial asesino me indicó con el dedo y dijo, tú no eres, es él. Ese era el voluntario y después lo encontraron amarrado, muerto, enbilletado todo y asesinado. El oficial asesino me dijo, no, tú no eres, es él. Y lo indicó. Y lo sacaron a Norberto Cañas y al día siguiente estaba muerto. El día que fusilaron a Freddy y al Comité Regional del PS, esa fue una de las noches más tristes, porque todos estuvimos atentos, nadie dormía, y alrededor de las 6 de la mañana, ya una vez que lo habían sacado, se lo habían llevado, Rodolfo Fesalía llevaba un poncho aquí, se despiden, y nosotros nos quedamos, yo estaba en la celda con el Pichón arriba, el hermano de Freddy Taberna. Y alrededor de las 6 de la mañana, con el silencio de la madrugada, escuchamos nosotros el tableteo que significaba que ya lo habían fusilado. Así que... Y estamos en Pisagua. Hemos querido terminar acá, en este espacio, en esta localidad, en este puerto salitrero y en este puerto que por sus condiciones geográficas se convierte en lo que llaman una cárcel natural. Su difícil acceso desde la cordillera de la costa la hace medianamente inaccesible. Por aquí pasaron hombres y mujeres. Por aquí estuvieron parte de nuestros entrevistados. Por aquí muchos no volvieron. Aquí en 1990 se encontró la fosa común, donde chilenos fueron sepultados de manera clandestina, luego de haber sido flagelados, torturados y ejecutados. De aquí se escribieron cartas a familiares en el resto del país. Desde aquí, chilenos y chilenas vivieron en primera persona lo que significó pensar distinto. En 1973, el 11 de marzo, se quebró la institucionalidad democrática de Chile. Se produjo uno de los espacios más terribles y dolorosos y que hasta el día de hoy divide aguas. Pisagua fue un centro de detención durante la dictadura militar. Pisagua, su cárcel, su hospital, sin duda son parte de un patrimonio histórico, pero también son parte de la memoria viva de los chilenos y chilenas. Desde nuestra cámara y conversando con hombres y mujeres de Tarapacá, de Iquique, profesores, como fue el caso de Francisco, secretarias en la universidad, como fue el caso de Lisbeth,
pero también conversamos con quien estuvo en algún momento como ministro de Estado en el gobierno de Allende, como fue Sergio Vitar. Como les dije, Longino TV quiso ser parte de este momento histórico. Quisimos aportar con una mirada imparcial. Y a ustedes, muchas gracias por seguirnos.